Graça e paz, queridos. Bem-vindo a mais um podcast Evoluindo com Paz. Esse podcast vamos fazer em espanhol. Temos aqui o prazer de estar conosco várias pessoas ilustres, amigos meus, que têm lugar no meu coração. Eu quero começar, e agora já vou passar para ele, meu amigo, meu irmão, pastor Wagner. Ele é que vai ser aqui o nosso intérprete, ele que vai estar falando e vai estar aí fazendo a apresentação. Ok, hola a todos. En español, ¿no? ¿Y en español? Ok, perdón. Ok, nos da mucho gusto. Estamos acá en Evoluindo con Paz. Es una bendición para nosotros. Aquí con nuestro amigo Daniel Paz. Ese es el nombre que tiene paz en su nombre, ¿verdad? Nada más de tener paz en su nombre ya es una buena señal, pastor. Eso es todo. Y aquí estamos y vamos a estar intentando medio que hablar aquí en español y Daniel va a hablar en portuñol. Así que esperamos de verdad que Dios nos bendiga, que sea un tiempo hermoso y que el Espíritu Santo esté hablando, como está conociendo los pastores. Yo los presento, tú los presentas. ¿Tú lo presentas? Ok, nosotros estamos acá con el pastor Juan Carlos Daldi y con su esposa Elizabeth Alonso. ¿Alonso? Alonso. Y aunque les estoy presentando, pero yo acabo de conocerles. Es que en el reino es así. Así es, pastor. Yeah. Y es una bendición porque es algo muy del... Es algo muy del reino, ¿verdad? Que tú conoces a una persona hace 10 minutos y, Sí. y ya hay una... Siempre hay un tema, hay una producción o hay una edificación. Ajá. Entonces acá estamos con los pastores y vamos a estar entonces hablando y platicando sobre la vida de ellos, el ministerio, la iglesia y todo lo que Dios ha hecho en sus vidas por allá. ¿Okay? Así es. Voy a darle lugar a mi esposa y viste que se dice primero las damas. Primero, Ok. Sí. Pastora, nada más dice unas palabras de presentaciones. Bueno, mucho gusto. También para mí es una alegría estar compartiendo esta mesa con alguien tan amado como Daniel Paz, su familia, pastor que también lo acabamos de conocer. Y bueno, un poquito compartir. Pastor Daniel quiere que compartamos un poquito de nuestro ministerio, cómo comenzamos. Bueno, comenzamos muy jóvenes, sirviendo al Señor. A nuestra familia le predicó nuestro abuelo, así que comencé a ir a la iglesia 13, 14 años, pero como yo siempre digo, me convertí verdaderamente después que me casé. Recién tuve un verdadero encuentro con Jesús. Bueno, la verdad que para mí también es un gran placer tener frente a mí en esta mesa a una persona que amo con el corazón. El Señor nos empalmó en encuentros previos que tuvimos estos días, meses pasados. El Señor nos empalmó y el pastor Daniel Paz y toda su familia que hoy conozco, de verdad que son muy, pero muy amados por nosotros. Pastor Wagner, gracias por también ser parte de esta mesa y ser el interlocutor en toda esta presentación que hacemos. Y no solamente, sino yo creo que la oración que tenemos que hacer es decir, Señor, que esto edifica el cuerpo, ¿no? Amén. Para mí es un placer estar acá. Muchas gracias. Amén, amén. Yo estoy un poco sospecho a hablar de eso, ¿no? Porque lo amo vosotros tanto que... Es mutuo. Así es. Mas la Biblia lo dice que tenemos que dar honra a quien honra. Así mismo es. Esses homens, esse matrimônio tem lo vive o que predica. Isso é o que tenho experimentado. Lo conheci na igreja, lo conheci a família e lo posso ser testigo que eles são homens e mulheres de Deus e o fruto poder seguir e lo vemos muito isso. Ok, yo no sé si te parece, si tú quieres, tú puedes hablar en portugués y yo hago aquí una traduccióncita, ¿no? Porque como va a estar para la gente de habla hispana, para que entiendan bien, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. No estoy hablando mal de tu español, ¿no? Vas muy bien, la verdad. Pero lo podemos aclarar.
Si aclaramos su español, todo va a ser mejor. Então, Su portugués. Este podcast va a tener más altura. então tá bom. Então vamos refazer essa parte. Queridos, eu tenho... Queridos, para falar a verdade, né, fica um pouco complicado para mim, porque eu amo tanto esse casal. So, para decir la verdad, es un poquito raro para mí porque yo amo mucho a este matrimonio. E eles... Quando eu tive a primeira vez que nos conhecemos, Deus já nos apresentou no Espírito. Desde la primera vez que nos conocimos, el Señor ya entró con su espíritu en nuestra relación. E colocou aquela cola, sabe aquela cola que Deus coloca que o homem não pode separar? Y puso como un pegamento ahí, un pegamento de manera que ya no podemos separarnos más. Así mismo. E dali foi surgindo e a gente foi aumentando mais esse interlaço entre nós. Y esto fue creciendo, creciendo y poco a poco fue aumentando esta relación. E a Bíblia também fala para a gente honrar aquele que merece honra. Y la Biblia dice para que tenemos que honrar a quien merece ser honrado. E eles são um casal que eu conheço, porque hoje em dia é muito difícil. Y ellos son un matrimonio que de verdad yo conozco, porque hoy en día está muy difícil. Nós vemos muita gente falando, pregando, fazendo muitas coisas, mas viver aquilo que prega são poucos. Porque hoy en día vemos mucha gente hablando, predicando, pero de verdad los que viven de verdad el evangelio son pocos. E eu sou testemunha, eu conheci a igreja deles, conheci a família deles. Y yo soy testigo porque he conocido su iglesia, su familia. E então eu conheci os frutos dele, porque se conhece a árvore pelos frutos. Así que he conocido sus frutos, ¿no? Porque como se dice, el árbol se conoce por los frutos. Então o que a gente vê é que realmente são pessoas de Deus, que Deus tem me presenteado com a presença deles. Y así que es bueno porque Dios nos ha regalado con su presencia de ellos aquí. E são parceiros de ministério. Y ellos son como amigos de ministerio. Amén. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como começou o ministério de vocês, para que eles possam ser inspirados por isso. Quisiera que ustedes hablaran un poquito cómo empezó el ministerio de ustedes. Bueno, perfecto entonces. Yo quiero de alguna manera retribuir las palabras que él refirió a nuestro matrimonio y por ahí a lo mejor él exageró un poquito, ¿no? Pero quiero honrar también su vida y su corazón porque yo pude percibir en su espíritu a través de, o por el Espíritu Santo, lo que él carga en su espíritu. Y eso tiene que ver con un perfil profético muy lindo que él carga, y también yo quiero honrar su vida mucho. La verdad que lo nuestro arranca por allá 21 años atrás, Pastor Wagner. 21 años atrás. Lógicamente voy a tratar de abreviar todo esto y con la participación de mi esposa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aquel nacimiento. Pero Fuente de Vida, hoy el Ministerio Fuente de Vida en San Martín, Mendoza, arranca en el comedor de una casa. En el comedor de una casa de una familia que todavía hasta hoy congrega con nosotros, 21 años después. Sí. Ellos ya son grandes, son grandes de edad y por ahí no pueden venir siempre, pero están empalmados. De hecho, me mandó un mensaje ahora estando aquí. Nosotros en Canadá me mandó un mensaje para el Día del Padre y demás. Lo que quiero destacar básicamente es que cuando Dios pone un llamamiento, Dios pone en el corazón del hombre o de la mujer, cuando Dios pone un llamamiento, un mandato, una asignación, Dios se encarga de que, dos cosas, de que el hombre la entienda y si el hombre lógicamente es obediente, de que el hombre la desarrolle. Yo creo que eso es lo que pasó con mi esposa y con mi persona, digo, en estos 21 años. Aquel llamamiento que Dios nos hiciera
arrancando en aquel comedor de una casa de familia, de una familia cristiana, fue gestándose, y en esa gestación, como toda gestación, va tomando su volumen, va tomando su forma, y fueron dándose a luz muchas cosas que fueron pasando a lo largo de los 21 años, de pasar de ese comedor de la casa a un pequeño saloncito que alquilábamos solo por domingo, y de ese pequeño saloncito surgió de repente alquilar un salón de fiesta que ya era más grande, que cabíamos más personas, y después trasladarnos al centro de San Martín en otro alquiler de otro salón, y eso fue que la gestación fue produciendo otros frutos, y de ese salón a otro salón más grande, mejor ubicado, y de ese otro salón más grande al predio que hoy tenemos, ¿no? La verdad que el desarrollo del Ministerio de la Casa Fuente de Vida, entendemos que como Dios nos fue permitiendo entender su voluntad mientras íbamos dando pasos de fe. Algo que sí nos enseñó el Señor, la verdad que tengo mucho para hablar de nuestro ministerio, pero lógicamente haría yo un gran resumen, pero algo que sí el Señor nos enseñó a lo largo de los pasos que fuimos dando es niveles de fe. Eso el Señor nos enseñó, a ir teniendo niveles de fe, a ir teniendo y creciendo en la fe. Bueno, a tal punto que el último gran paso de fe que hicimos, digamos, antes de la construcción, fue comprar un terreno de 2 hectáreas de 20.000 metros cuadrados, que eso, bueno, no es menor tener 20.000 metros cuadrados para una iglesia en un departamento de San Martín, Mendoza, que tiene de repente 200.000 habitantes, ¿no? Así que San Martín tiene 200.000. Sí, promedio de 200.000 habitantes. San Martín está ubicado en la provincia de Mendoza. Está ubicado en la provincia de Mendoza, está ubicado al este de la provincia de Mendoza, a 50 kilómetros. San Martín, al este de la capital de Mendoza, está compuesta, San Martín, como la zona este, está compuesta por 5 departamentos que rodean juntamente con San Martín. Está Junín, está Rivadavia, está La Paz y está Santa Rosa, junto con San Martín. Esos 5 departamentos componen la zona este de Mendoza, el cual San Martín es como la cabecera de esos 5 departamentos, como el departamento más importante, ¿no? Pero sí. Pastora, só uma observação aqui. Só uma observação. Sí. Só uma observação que Sim, gostei aqui, que mostra a seriedade do ministério de vocês. Uma observação que quero deixar claro, que para ensinar a seriedade do ministério de vocês. Sí. A família aonde vocês começou há 21 anos atrás ainda está com vocês. Sí. La familia que empezara con ustedes 21 años atrás todavía sigue con ustedes. Sí. Y de hecho, por ejemplo, bueno, hay muchos videos que tiene la casa, ¿no? Que son videos que muestran el crecimiento, ¿no? Cuando hemos ido cambiando de salón y eso. Y siempre nosotros los mostramos a ellos. De hecho, en el último video que tenemos de la construcción del templo ahora, los mostramos a ellos. De hecho, el video arranca con la casa de ellos, ¿no? Sí. Então, isso não mostra que são um ministério realmente sério, porque para acompanhar por 21 anos tem que ser. Sí, y eso demuestra que es un ministerio muy serio, porque para estar juntos por 21 años sirviendo, hay que de verdad creer en lo que están haciendo. Sí, yo creo que el Señor ha puesto en nuestros corazones el deseo, el fuego o la pasión por entender, escuchar a Dios y llevar a cabo lo que por etapas hemos ido recibiendo y hemos ido ejecutando. Creo que es lo único, creo que sería la receta final que hace que un ministerio sea serio, ¿no? La pregunta que yo quisiera hacer para la pastora Elizabeth, ella me dice que allá en Argentina Elizabeth se dice Eli, ¿verdad? Así te digo, Eli. Pastora Eli, Fuente de Vida, ¿por qué el nombre Fuente de Vida? Porque el nombre surgió de oración, nos juntamos a orar y un grupo de personas, éramos 8, 9, 10 personas, y de ahí surgió el nombre Fuente de Vida, y después fue
el diseñar en el espíritu más o menos lo que queríamos representar en el logo y buscar a alguien, a un diseñador gráfico que lograra representar lo que habíamos recibido en el espíritu, que era fuente de vida. Entonces, bueno, empezó de una persona y esa fuente salta en medio del globo terráqueo, ¿verdad? O sea, representando que esa fuente, que es Jesús en definitiva, llena el mundo. Ok, es porque me gustó mucho lo que el pastor dijo sobre, que usted habló sobre un poquito de gestación, ¿no? Que se fueron dando las... Sí, él dijo, o sea, él nombró 4 o 5 cambios que parecieron muy rápidos, pero llevaron 21 años. eso, ¿verdad? O sea, llevaron un 18 proceso, años, claro. llevaron un proceso de desafíos, llevaron un proceso de dolor, llevaron un proceso de situaciones difíciles, decisiones difíciles, procesos de tener un lugar donde en el verano hacía un calor insoportable que no se podía estar porque el techo era de chapa y en invierno no se soportaba el frío. Un saloncito que cuando hoy vemos los videos, yo digo, tuvimos el coraje de ponerle auditorio cuando eso auditorio no tenía nada. ¿Verdad? Era por fe la palabra auditorio. Pero bueno, fueron esos procesos que el tercer salón, antes de comprar el predio, nos entregan la llave un 1 de mayo y lo inauguramos 25 de mayo. Fueron 25 días que nos quedábamos ahí, trabajábamos durante la noche. Eso era un taller mecánico, el piso estaba todo lleno de grasa, no había absolutamente nada. Las paredes pintadas, un pedazo de cada color, porque era un taller de chapería, pintura, y eso era un caos. En 25 días lo que se hizo fue maratónico, hasta construimos el altar con materiales, con cemento, lo cubrimos con alfombra, pusimos cielo raso, blanco, iluminamos, o sea, quedó hermoso, que no parecía el mismo lugar del 1 de mayo al 25 de mayo, pero eso fue un proceso acelerado del amor, primero de nuestra familia. Nuestros hijos tenían 13, 14, 15 años y bueno, a la par nuestra trabajando. Yo creo que eso es muy importante también. Y mucha gente que nos apoyó, equipos de trabajo fuertes, firmes, que estaban al lado nuestro, ¿no? Eso no se hace solo, pastor, no se hace solo. Siempre porque hay gente que ama a Dios y que lo ama a uno por causa del llamamiento, y entonces esa gente es el equipo, son los discípulos, ¿no? Y entonces salimos de 21 años atrás, de 8 personas, digamos, 8 o 10 personas. Exacto. ¿Para cuántos hoy? Hoy estamos alrededor de los 1,000 personas. 1,000 personas. Hoy, sí. Y ustedes son ¿cuántos servicios por domingo? Hay unos como... Dos servicios por domingo, 10 de la mañana, hoy en este tiempo, 10 de la mañana y 19 horas estamos con el servicio oculto. Así que Fuente de Vida ha sido de verdad una fuente de vida para San Juan. Ha sido una Así es. No, y fíjese qué curioso, porque cuando yo estoy haciendo el trámite en el Ministerio de Relaciones y Cultos en la Argentina, entonces me preguntan, muchos años atrás, me preguntan cómo se va a llamar su iglesia. Entonces yo le digo Fuente de Vida. Y entonces cuando ellos van a cargar el nombre al sistema, me dicen, no podemos ponerle Fuente de Vida porque ya hay otro, no puede repetirse el nombre. Entonces me dice que era un pastor abogado, que era el gestor, que me estaba haciendo la gestión de la inscripción en el registro de culto. Entonces él me dice, ¿qué te parece si le ponemos Fuente de Vida Proyección Mundial? Y el logo tenía que ver con el mundo, ¿no? Y el hombre, nada que ver, o sea, el hombre dirigido por Dios en ese momento. Y ese nombre sí lo aceptó el registro. Así que Fuente de Vida Proyección Mundial se terminó llamando oficialmente. Digo, como un poquito haciendo referencia a lo que mi esposa decía, yo creo que el Señor está permitiendo que Fuente de Vida cruce o ya cruzó los límites nacionales, ¿no? Y no solo, bueno, esa es la iglesia central, pero hoy hay 3 iglesias hijas nacidas. Nuestro hijo del medio es pastor con su esposa y sus hijitos a 40 kilómetros de nuestra ciudad. Él ya compró terreno también y edificó una iglesia y bueno, es una iglesia muy próspera. ¿Él vive allá?
Sí. 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 Vive en Mendoza y en San Martín y ministra a esos 40 kilómetros en una iglesia muy bendecida que nació de una célula, nació de 6 personas que empezaron una célula en ese departamento. Y también una iglesia hija en Guaymallén, a 40 kilómetros hacia Capital, que también nació de una célula de 8 o 9 personas. Hoy también está Fuente de Vida, Guaymallén, y Fuente de Vida, Santa Ciudad, y también a 250 kilómetros hacia el sur de Mendoza está Fuente de Vida, General Alvear. Y estas otras dos, ¿quiénes son los pastores allá? Los pastores en la iglesia de Guaymallén es nuestro sobrino, el pastor Matías Daldi, y en General Alvear está la pastora, el pastor Rodrigo y Natalia. Háblanos un poquito entonces de la familia, ¿no? Que son 3 hijos, todos sirven con ustedes, ¿cómo están? Háblale vos. Bueno, yo iba a decir para que usted hablara de los hijos y ella de los nietos. Bueno. Okay. No, yo de los nietos. No, ya está. Él dirige. No, él dirige. Bueno, básicamente nuestra familia se compone de 3 hijos. Hoy de 36, el mayor, que también son pastores ellos, con su esposa. Nuestro segundo hijo de 33. ¿Ellos son pastores de Fuente de Vida? No puntualmente, porque justo mi hijo mayor se casó ya hace 8 años con la hija de un apóstol amigo mío, amigo nuestro. Entonces, pues, que lógicamente hoy somos consuegros. Nos conocíamos y éramos amigos antes de que los chicos se conocieran. Hasta entonces. Sí. Lo sembramos. Lo tuve que sembrar. Lo que siempre le recuerdo que no me ha terminado de pagar la dote. Eso se lo recuerdo siempre que sale el tema. Sí, nuestro hijo mayor está en el ministerio de ellos. Eso está en Río Cuarto, eso está a 430 kilómetros de Mendoza capital. Está en otra provincia, que es Córdoba. Nuestro segundo hijo, entonces, estaba diciendo, que es Lucas, que es la que ella recién mencionó. También pastores, son los que están atendiendo ahí Santa Ciudad, allí en Mendoza. Y nuestro tercer hijo es una nena que tiene hoy 30 años, que está también con nosotros en el ministerio. Ella es profesora de danza y está a cargo de todo el altar y todo el tema de danza, de arte, de bandera. Ella está a cargo de todo eso como líder principal. Pastora, ¿y los nietos? Bien, los nietos. La verdad que ellos siempre les dije que son 6, entonces ellos se enumeran. La más grande, que es hija del pastor Lucas y la profeta Belén, tiene 10 años. Esa es la que está en el trono, 10 años. 10 años, sí. Ese es el primer regalo del cielo. Después sigue Misael, que también es hijo del pastor Lucas. Después vienen los hijos de Pastor Abel y Mica, que son los que están a 400 kilómetros, que son Timoteo y Josías. Y después están las 2 nenas de mi hija, que también está casada con el mejor yerno del mundo, que es Javier. Porque él no hace los asados. Él hace los asados. Él hace el asado. Porque va al Boca. No. En mi casa, si no soy de Boca, no soy. No. Y ellos tienen 2 nenas, Luz y Paz. Así que así se componen los nietos. Son 3 nietas mujeres y 3 nietos varones. Y bueno, son los 6 regalos del cielo que el Señor nos ha dado. Entonces, tu hijo que vive 450 kilómetros, sí. Que tiene 2, ¿verdad? 2 varones. 2 varones. ¿Con qué frecuencia ustedes se encuentran? Permanente. Ahora, cuando lleguemos el sábado, ahí está en mi casa. Llega mañana viernes. O sea, llega el viernes ahora. Ellos cada 20, 25 días van para casa porque Abel, él es ingeniero civil y él diseñó mucho de la construcción y él amó desde niño, desde que tenía sus 14, 15 años, que él ya empezó a con su papá tener esa visión de un día construir una iglesia. Entonces, y él cuando se casa vivió 4 años, ya habíamos comprado el terreno, él visualizó, él hizo los planos. Vivió en San Martín 4 años. Claro. Después se fue.
Entonces, digamos, él llevó la consolidación de nuestra iglesia con su esposa. Él está tanto empapado en la iglesia de Córdoba como en la nuestra. Sí. Cuando, o sea, él está en todos los grupos de nuestro teléfono, de nuestra iglesia. Sí, está en el grupo de la alabanza, en el grupo de los líderes, en el grupo, él está en todo. Y los de allá no tienen celos. No. Hemos roto esa iniquidad. No, con nuestros consuegros somos muy amigos. Entonces no hay celo, no hay nada, así que él opina de la iglesia de Mendoza, tanto como la de allá también trabaja. Entonces cuando él viene, o Mica viene, mi nuera, ella es líder de alabanza en Córdoba, así que cuando vienen, por ejemplo, el domingo, ellos cantan, mi hijo toco, sí. Ministran acá. Sí, no. ¿Los conociste a los hijos? Sí, lo conocí, Lucas. Também é um rapaz, é um homem assim que você vê da primeira vez Deus apresentou o coração dele e espetacular. Creo que a Abel no conoce. Não, Abel não lo conheci. No, a Abel, al que está a 400 kilómetros, no lo ha conocido, Pastor Daniel. Eu queria fazer, já que a gente entrou de novo no templo, eu queria fazer, porque como eu conheço a história, né? Já que hablamos um pouquinho do templo, como eu conosco a história, eu quisiera trazer um pouco esse tema. Trazer este tema del templo, não? Porque tem algumas chaves na qual a gente já conversou que eu queria repartir com o pessoal. Que há algumas chaves que eu quisiera compartilhar com as pessoas. E uma delas foi o que levou eles a construir o templo. E uma delas é que les levou a construir o templo. E uma das coisas que eles me falaram que toda vez que as cadeiras começam a chegar em 80%, 70%. E uma das coisas que me dijeron é que sempre que as sillas empiezan a chegar ao 70%, a llenarse. A llenarse 70%. Temos que pensar em uma outra reunião. Temos que pensar em outro serviço. Ou em comprar mais sillas. Ou em comprar mais cadeiras. Mais cadeiras. Se tem espaço. Se tem espaço. E eles chegaram a fazer 5 reuniões por 1 ano e meio. E eles estiveram fazendo 5 reuniões por um ano e meio. E eu sei que isso é muito desgastante, que é o dia inteiro, né? Fala um pouquinho sobre esse... E fazer 5 reuniões em dia é muito cansado, ¿verdad? Assim, por isso quero que hable um pouquinho disto. Bien, perfecto. Entonces voy a tomar el tema desde allí. Pero quiero contestar un poquito la primera pregunta que él hizo. ¿Qué nos llevó a construir un templo? Porque cuando nosotros hablamos de que ya empezamos a realizar 5 reuniones, ya teníamos un primer templo propio, que ya explico eso. Pero quiero contestar la primera pregunta, como digo, ¿qué nos llevó? Lo que nos llevó a construir un templo fue básicamente una consigna matrimonial que nosotros tuvimos desde que nos casamos. Porque apenas teníamos 21 años. Claro, ella tenía 21 y yo 22 cuando nos casamos. Y en ese tiempo, que lógicamente nos casamos y nos fuimos a vivir, bueno, de alquiler, ¿no? Fuimos a alquilar, pero aunque alquilamos algunos años, que no fueron muchos, porque pronto el Señor nos regaló, nos permitió tener la primer casa propia, siempre dijimos con ella y tuvimos esta consigna: nosotros creemos que podemos tener la casa propia. También creemos que Dios tiene que tener su casa propia. Amén. Eso fue lo que nos llevó, en primer lugar, a decir por qué construimos. Construimos por eso, básicamente. Entonces, la meta estaba, aunque en ese momento, ni a los 22, ni a los 25, ni a los 30 años nuestros, que ya éramos pastores, más o menos a los 25 años nuestros ya éramos pastores de edad, pero no podíamos pero siempre estuvo en el corazón: tenemos que construirle casa al Señor. Y a mí me despierta más o mayormente este sentir y este énfasis dentro de mí. Yo se lo comparto a ella porque siempre en eso hemos sido uno, como la Biblia dice, uno, siempre.
la vez que nos tocó donar la casa que creíamos que era de nuestro sueño y que íbamos a morir en ella, una casa muy importante, la donamos sin tener inconvenientes en el acuerdo. Cuando hemos donado autos nuevos, siempre el acuerdo ha sido. Pero entonces el acuerdo era cuando el Señor me improntó con esto. Dice la palabra del Señor que un día David se levanta cuando era rey y estaba él en buena posición. Y él dice, ¿cómo puede ser que yo viva en una casa de cedro? Y en ese momento el arca del pacto, que lógicamente representaba su presencia, la de Dios, dice, esté y viva entre cortinas. Entonces ahí él se impronta por ese deseo de su corazón y dice, le voy a construir casa al Señor, y lo que conocemos de la palabra, entonces empieza a comprar los materiales, etcétera, etcétera, y su hijo Salomón termina construyendo el templo. Entonces, básicamente eso es lo que nos llevó a tener el ímpetu y la fe para construirle casa al Señor. Contesto esa primera pregunta con esa respuesta. Y la segunda pregunta, el tema de las 5 reuniones surge porque cuando recién yo mencioné que Dios en nuestra última etapa, por así decirlo, de compras, nos permite comprar las 2 hectáreas, los 20.000 metros cuadrados, lo que primero nosotros vamos a construir en esas 2 hectáreas fueron unas canchitas de fútbol para empezar a generar dinero. Entonces construimos esas 2 canchas de fútbol, que de hecho el pastor Paz las conoce y conoce el predio. Después de ahí construimos, en conjunto con eso construimos una cocina, un buffet, un par de baños, y de ahí al lado construimos un templo que le llamamos el templo chico. En ese templo chico, que entran 280 personas sentadas, en ese templo chico llegamos a realizar 5 reuniones. 5 reuniones. Así fue. Así fue. Después construimos el templo grande, ¿no? Teníamos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y... No, a las 4, a las 6, a las 8. Y en las 5 reuniones estábamos los dos. Sí. Siempre. Siempre los dos. Siempre Sí. los dos. Sí. Las 5 reuniones. Y nuestros hijos. Sí, todos. Y en estas reuniones, ¿cómo eran las predicaciones? ¿Ustedes, cada quien predicaba? No. ¿Repetía las prédicas? No se repetía. Nunca en la Casa Fuente de Vida yo quise que se repitieran las prédicas, nunca. Siempre, 3 o 4 mensajes los entregábamos nosotros. Y 1 o 2 mensajes los líderes que en ese momento ya teníamos predicando, que venían surgiendo. Con nuestros algunos hijos. Predicadores, nuestros hijos. Sí. No, porque un mensaje repetido yo entiendo que y más cuando el predicador lo predica 2 veces. Yo entiendo esto, o creo, para mí, no sé, que cuando el predicador predica 2 veces y más en el mismo día, es no como, fluye igual. Claro, la segunda vez no va a fluir igual que la primera. Es muy difícil. Yo te digo la verdad, he visto de todo. Por ejemplo, acá tenemos iglesias que son así, que hacen más de un servicio y que repiten. Claro, para la misma parte. Sí, es como cada uno. Y ellos dicen que Sí. para ellos les funciona mejor. Claro, sí, cada uno. Por la visión que tiene. Exacto. Por ejemplo, un pastor me convenció con este siguiente argumento, porque él me dijo así, Wagner, la palabra que Dios me da es para mi iglesia. Toda la iglesia, Y claro. mi iglesia son 1000 personas. Claro, Si yo tengo 300 pero la palabra es para la toda la iglesia. Claro, Está bien. Pero, por ejemplo, allá en México, nuestra congregación, nuestra iglesia allá son 3 servicios también. También es 11, es 9, 11 y 1. Mira, Y no son las no mismas. son igual. Claro. Son igual. Sí, cada uno, cada ¿Cree quien. que nosotros más latinos no nos gusta? Sí, no, y ¿sabe por qué también, pastor? Porque de repente yo de esa forma con ella íbamos formando líderes, íbamos formando predicadores, porque si yo voy a predicar el mismo mensaje no le puedo decir a él, predica esto, mira, estos son los puntos, predicarlo. Eso no. Digo, más incoherente lo encuentro todavía. Pero si yo tengo distintos predicadores y quiero formar predicadores y líderes, entonces prepara tu mensaje, ora y prepara tu mensaje. Ok. E uma coisa que eu vejo sobre repetir pregações, nada contra, e nós que pregamos muito, a gente faz, né? Y una cosa que siempre veo con relación a repetir las prédicas.
que nós fazemos, que a gente como prega bastante em vários lugares, às vezes a gente repete. Porque nosotros como vamos a muchos lugares y entonces predicamos mucho, a veces repetimos. Só que eu creio Pero yo creo que a primeira pessoa a ser constrangida tem que ser eu na pregação. que la primera persona que se siente poquito mal soy yo. Então, ela tem que... Por isso que chamou espada de dois gumes, né? Por eso llamamos que es una espada de dos filos. Porque antes de cortar o ouvinte, tem que me cortar. Porque antes que la espada corte duda. al oyente, tiene que cortar a mí. Al predicador. E sí. quando você começa a repetir muito, aquilo já não te corta mais, vai cortar o outro. Passa a ser um facão e não uma espada de dois gumes. Es demasiado, ya pasa a no cortar tanto Claro. a mí y más al otro. Es así, es así. Así Agora, entrando já na reforma não, na construção, eu sei que foi um período muito difícil, foi durante a pandemia. Y hablando un poco de la construcción, yo sé que ha sido un periodo muy difícil porque fue en la pandemia. Mas uma das coisas que eu amei que você falou, que vocês falavam, Pero una de las cosas que me gustó mucho que hablaban que era a visão que vocês tinham. es sobre la visión que tenían. Que sempre eles falavam que estava construindo ali para no mínimo 100 anos. Sí, sí, sí. Sí, porque me llamó la atención porque decías que siempre que estaban construyendo, estaban haciendo algo para los próximos 100 años. Então você que está nos escutando agora, Así que usted que nos escucha ahora, presta atenção nisso e aprenda essa chave. tenga atención en esto y aprenda esta llave. Primeira coisa, quando você está fazendo para Deus, você tem que dar seu melhor. Primer punto, cuando estás haciendo algo para Dios, tienes que dar tu mejor. E a segunda coisa, tem que fazer uma coisa que vai durar muito tempo. Y el segundo punto es que tienes que hacer algo que va a ser por mucho tiempo. Então, eu queria que você falasse um pouco da construção, porque é uma coisa assim, 4 anos construir aquele prédio todo, é uma coisa assim que nem o Estado conseguia. Por eso yo quisiera que detallaras un poquito más sobre la construcción, porque 4 años construyendo algo, creo que fue un periodo muy difícil, ¿no? Porque também para ajudar, porque tem tantos pastores que estão querendo começar a construir, como me desafiou a nossa construção lá no Nordeste, né? E eu queria assim que você repartisse para poder passar essa fé para essas pessoas. Eso también es como un reto, ¿no? Para mí y para los demás que puedan escucharnos, que están en el proceso de construcción, a veces desaniman. Yo he tenido una experiencia allá en el noreste de Brasil construyendo y por eso quisiera que compartiera algo más detallado. Pero con mucho gusto lo haré, con mucho gusto y con mucha fe, porque sinceramente entendemos que, un poquito como dije cuando empecé, cuando Dios te impronta con una visión y te pone la fe y la carga Amém. para llevarla a cabo, no es fácil, por supuesto, como nunca y como a todos, pero el respaldo de Dios, porque sin duda el milagro, por así decirlo, de una construcción de esa magnitud, y ahora explico un poco más, en 4 años es un milagro, es porque Dios estuvo en el asunto poderosamente, no hay otra forma, sin ninguna duda. De hecho, yo creo con todo mi corazón que el manto de la Casa Fuente de Vida tiene que ver con esto, con una impartición. Y esto animo a los que nos puedan estar mirando y escuchando y tengan en su corazón construir o están construyendo, porque el manto de la Casa Fuente de Vida, bueno, de hecho han venido varios pastores amigos y hemos estado compartiendo y hemos orado y bueno, varios de ellos se fueron, compraron terreno, empezaron a construir. Amém. Claro, eso Sí. ha pasado. Tenemos 2 testimonios fuertes. Uno, los apóstoles Bahamonde de Chiloé, Chile, que estuvimos con ellos hace más o menos 2 meses atrás. Ellos ya compraron el predio y cuando llegamos nos invitaron, dijeron para nosotros que cuando ella vino a una convención de mujeres que se llamó Leonas en el 2022, ya habíamos inaugurado, y cuando ella vio, ella se fue, sus líderes, ella había ido con sus mujeres y cuando sus mujeres llegaron allá dijeron tenemos que hablar con el pastor, con el apóstol y desafiarnos porque si esa iglesia pudo, nosotros también. Amém. Y ya compraron en Chiloé
De hecho, estuvimos nosotros ahora ¿estuvimos en ahí? Chiloé, ahora hace 3 meses atrás. Y el otro testimonio son unos apóstoles de Venado Tuerto, Santa Fe, es otra provincia. Ellos vinieron cuando nosotros estábamos en el Templo Chico. Y estaba Los muros, estamos elevando los muros del Templo elevando Grande. los muros del Templo Grande. Entonces íbamos caminando desde el Templo Chico con ellos dos hacia el Templo Grande para mostrarles. Y ella, la pastora, nos contó después, por eso lo cuento, porque ella lo contó en su iglesia cuando nos invitó. Ella, mientras íbamos caminando, dijo adentro de ella: esta gente está loca. Imposible que con esta gente que tienen van a construir esto. Y ella es la tesorera de su iglesia, entonces dijo: acá los números no dan. Dijo ella. Entonces, nunca nos enteramos de eso, pero cuando ella llega de vuelta, dice que el Espíritu Santo le dijo, es que no tienes que mirar los números, sino, y Dios le habla a ella. Entonces dijo: Señor, si esto es así, entonces nosotros también queremos un terreno. Y compraron un terreno de 20,000 metros como nosotros y nos invitaron a ungir el terreno y hicieron una campaña. Aleluya. En la campaña ella contó este testimonio. Wow. Amén. Que nunca le había cerrado, pero que Dios habló con ella, que no había que mirar los números, sino el propósito de Dios. Amén, amén. Entonces, básicamente, para continuar y para que la gente que escucha entienda un poquito el completo, ¿no? En el terreno, hoy en el terreno están las canchas, está el buffet con sus baños y demás, está el Templo Chico, que hoy es un lugar para estudio de danza y usos múltiples. En el medio del predio, en el medio de una casa que construimos para justamente el guardatemplo y el que guarda y cuida y limpia todo y ordena, o sea, todo el tema de abrir y cerrar, y el templo grande que está, digamos, en otro sector dentro del predio. Puntualmente el templo grande va a arrancar en septiembre del año 22. 2018. Perdón, lo terminamos en 22. 2018. Ahí arranca el terreno, la construcción del templo grande, septiembre del 18. Y bueno, lo vamos a inaugurar en septiembre del 22 justamente. Ahí están los 4 años de milagros, de un montón de cosas bonitas del Señor. Y cruzamos la pandemia. Wow. Pero Dios nos había dado una palabra. Porque nos habían venido a visitar en todo este proceso. Dios te manda gente. Ese es lo otro bonito, Pastor Daniel, que yo tengo que recalcar acá. Que en medio de los procesos de crecimiento, de construcción, de avance, de lo que sea, no digo de construcción de un edificio, digo de lo que estés construyendo ministerialmente, Dios te va a mandar una palabra profética en el medio de esos caminos, en el medio de esas elevaciones, donde Dios te va a seguir direccionando o animando Amén. a que ejecutes algo. Por ejemplo, tengo un pastor, un apóstol, amigo, así como con la relación que tengo con vos, en Montero, Tucumán. Excelente. Fernando Aragón se llama el apóstol, excelente hombre del Señor. Y él viene en algún momento en el medio de la construcción y le digo: vení, yo a todo el mundo que venía, que yo sabía que era un hombre o una mujer de Dios, con ella le decíamos: orá por nosotros, por favor. En medio de eso le digo: Fernando, vamos a orar. Entonces, en medio que vamos caminando, habían ahí montones de arena, montones de ripio, materiales de la construcción, que estábamos en plena construcción, y él siente de agarrar 5 piedras de ahí, del montón de ripio, 5 piedras medianas chicas, ¿no? Y entonces me las da como piedras proféticas. Amén. Para que entonces yo, dice, en medio de la oración me dice: vas a tirar una piedra de esta cada vez que se te levante en medio de la construcción un gigante que vos creas que no vas a poder voltear. Como David, ¿no? Entonces, pues, esas 5 piedras las usamos en los momentos claves, amado, de crisis económica, de falta de algo, o que realmente decíamos: Señor, no sabemos cómo hacer o no sabemos cómo seguir. Y entonces pues agarramos esa piedra en fe, nos juntábamos con ella, con un grupo de líderes, y la tirábamos y decíamos según la necesidad que tuviéramos en la obra, o la tirábamos hacia arriba del techo, o la tirábamos hacia donde iban las puertas, la carpintería o lo que fuera, ¿no?
Y Dios fue fiel. Y Dios fue fiel. Aleluya. Siempre es fiel. Pero algo que quiero denotar, que fue un poquito la pregunta que él me hace, y le agregó a la pregunta, cruzamos la pandemia. Teníamos una palabra por eso. Por eso digo qué importante que es cuando uno agarra una palabra profética, cuando uno tiene una palabra de Dios y la obra no se parará. Eso teníamos. Y la obra no se parará. Claro, cuando nos dieron la palabra en el 19 no sabíamos que venía la pandemia, Claro. bajo esa Claro. palabra. Claro, exactamente. Pero en la pandemia, ustedes cómo se Trabajábamos. Bueno, ahora explico cómo. Ahora explico En la cómo. pandemia, ¿ustedes tuvieron servicios normales? No se pudo. Ahora explico todo eso. ¿O querés explicarlo vos del servicio? Yo explico lo de la obra. Bueno, los servicios solo los cancelamos 15 días, nada más. Estaba todo cerrado en Mendoza, como en todo el mundo. Pero como teníamos el predio grande, ¿qué hicimos? Hicimos como Autoculto. un autoculto, pero hicimos como un altar donde nosotros nos subíamos arriba, la gente llegaba en los autos, entonces nosotros ministrábamos de allá arriba, la gente escuchaba desde los autos y como el predio era grande, venía en su auto y como muchas iglesias estaban cerradas y no tenían, venían a nuestra iglesia y entonces todo lo hacíamos desde los vehículos. Entonces los amén eran los bocinazos, entonces la gente decía amén con la bocina y cuando hacíamos el llamado decíamos si alguna persona ha venido por primera vez y está hoy por primera vez, toque bocina o si era, prenda la luz o si era de noche, prendían las luces, entonces alguien se acercaba al auto bien lejos, le tomaba los datos y hacíamos todo el trabajo de consolidación desde la pandemia, o sea, no frenamos nunca. Así que esta estrategia, digamos así, en la pandemia era algo que se podía hacer. Sí. Porque El gobierno no. pero yo le voy a explicar ¿Por por qué qué? se podía hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estábamos esas 2 o 3 semanas, que no fueron más de 3 semanas que tuvimos cerrado, hicimos servicio online, ella ve en el Facebook que San Martín, la municipalidad de San Martín, el intendente saca un anuncio y dice: a San Martín vendrá el autocine para distraer un poco a los sanmartinianos y para que la gente saliera un poquito. Dice, vamos a habilitar un autocine que no lo hicieron nunca, que no lo habilitaron nunca, que nunca vino. La idea. Que nunca vino. Y ella dice, autocine, mirá. Me dice, San Martín, el intendente va a hacer un autocine. Así que, como yo había conseguido un permiso por mi camioneta de salir a las calles, porque yo repartía comida en las calles, así que yo andaba en las calles con mi camioneta. Y yo le ayudé a Acción Social de la municipalidad para esa tarea. ¿Por qué cuento esto? Porque entonces me fui al intendente y le dije, mira, Raúl, si vos vas a hacer un autocine, déjame hacer autoculto. Y él dijo, ok, sí. Si estamos bajo las mismas circunstancias. La gente iba al supermercado en auto y se bajaba y compraba en el supermercado. Eso pasó en todo el mundo. Entonces yo le dije, déjame hacer autoculto, la gente no se va a bajar del auto y déjame por lo menos adorar a Dios. Y él me autorizó Hoy eso. tenemos los videos que quedaron, tenemos los videos todavía de esos autocultos y un domingo eso empezó a crecer, llegaron momentos que no entraban los autos en el predio porque fue alguien con un tumor en la garganta, un remisero que le habían diagnosticado un tumor en su garganta y el Señor lo sana en un autoculto y el hombre va a contar con sus papeles la sanidad del tumor de la garganta. Wow. Sí, fue una Así que experiencia. seguramente viendo ahora, después de tiempo, o sea ustedes ya vieron antes, pero analizando entonces lo que pasó con el intendente fue algo de Dios. Total. Seguramente fue algo de Dios para que la hermana pudiera captar la visión, ¿verdad? Total, absolutamente. Dios lo usó al intendente. Él no hizo, ¿verdad? No lo hizo, nunca vino el autocine a San Martín, nunca vino. Nunca habilitaron. No sabemos el qué pasó, autocine. pero nunca vino. Es que essa yo nunca había escuchado. Acá fizemos também, na igreja que eu frequento, fizemos a mesma coisa. Colocamos, ainda tem o palco aí afora. Sí, sí, sí. Acá Era un palco, Acá claro. también hicimos, está diciendo Daniel, que acá también hicimos igual. Pusimos el altar fuera, ¿verdad? E aí todos os autos você ficava. Também a única coisa é que colocamos numa rádio
En una radio. Aí você sintonizava numa rádio, que dá para fazer, então quando a gente falava, a gente escutava na rádio. FM, claro. Pusimos en una radio y la gente sintonizaba Sí, en sí, la sí, radio y escuchaba todo. No, nosotros no éramos tan tecnológicos. No llegamos hasta ahí. Aparte, nuestro 50% de auto no andaba en la radio. No, aparte el predio es grande en ese momento. Bueno, ahora también no hay mucho Parlantes, lugar. poníamos los parlantes y- Teníamos, claro, teníamos los parlantes y la gente con los vidrios bajados. Hasta que, bueno, eso cruzamos el invierno con eso, cruzamos el invierno del 20 hasta que llegó el calorcito. Cuando llegó noviembre y ya la gente entonces... noviembre allá empieza el calor, por así decirlo, el 21 de septiembre empieza el... Y todavía no estaban habilitados los templos. Todavía no estaban habilitados los templos y ya empezó a hacer calor, noviembre, diciembre, el pleno verano. Entonces yo me fui a hablar con el intendente y le dije, mira, la gente que está en el autoculto no se agarra a la pandemia, pero se me va a insolar, ¿por qué no me dejas entrar? Yo ya tenía el templo techado ahí. ¿Por qué no me dejas entrar al templo? Te pongo una silla cada 3 metros si querés. Y él sabía que teníamos el templo y ya lo estábamos construyendo, porque toda la ciudad se enteró. San Martín se enteró del templo por la dimensión del En aquel templo. tiempo la gente estaba usando las mascarillas. Claro, Sí. claro. La mascarilla siempre la usamos, Sí, ¿no? sí. Siempre la usamos. Pero me autorizó a entrar al templo. Yo era la única iglesia, o nosotros éramos la única iglesia que hacíamos culto dentro del templo. Claro, bien separado, ¿no? Bien Pero separado. en ese momento la autorización eran 30 personas. Nosotros entrábamos Sí, 300, 400. Así que la policía venía hasta 4 veces en el servicio porque la gente pasaba, veía tantos autos afuera y denunciaba. Entonces la policía dice, y nosotros teníamos el papel firmado por el intendente que teníamos autorización. Entonces cada vez que la policía entraba yo miraba, entonces dice, disculpen, ya la 4ª vez que venía dice, disculpen, no, pero tenemos que venir por las denuncias. Pero en realidad, claro, nosotros entraba muchísima gente más, pero ¿por qué? Porque teníamos espacio Lo que para pasa- que las sillas estuvieran a un Bien metro. alejadas. Más, las poníamos más en ese momento, porque la superficie para 2.500 personas sentadas. Entonces, cuando teníamos 500 personas, la poníamos súper separada y no pasaba nada. Teníamos, digamos, esa prevención a la hora del cuidado y eso sí. Y cuando salían también, a los hermanos los hacíamos salir por fila, sin que se juntaran, y toda la precaución Obedeciendo todas la tuvimos. Y sí, tuvimos un testimonio. En nuestra congregación, Sí. nadie murió en la pandemia, Sí. ni de nuestra iglesia, ni de sus parientes, Aleluya. Aunque no vinieran. aunque no viniera. Ninguno. No murió nadie. Sí, ninguno. Ese Fue es un bonito. testimonio, ¿no? Sí. Y termino con esto, por lo menos esta parte. No se paró la obra. ¿Por qué no se paró? Cuando nadie trabajaba, porque la construcción no era un rubro que era indispensable, solo los rubros indispensables trabajaban en la farmacia, en la ferretería, sí, porque por la plomería y todo eso, la ferretería, los indispensables, los que le llamaban los esenciales, Esenciales, la misma cosa. los rubros esenciales. ¿Por qué nosotros no paramos? Bueno, la ferretería era esencial, por la plomería, por lo que se pudiera romper en la Los casa, hospitales. era esencial. Así que yo tenía un permiso para andar en calle con la camioneta. ¿Y quiénes quedaron trabajando en la iglesia? El hermano que vivía en el templo, ese era un obrero de la iglesia, un hermano que vivía enfrente cruzando la calle, Que era albañil. venía a trabajar en la iglesia, que era de los albañiles, y mi hijo, el pastor Lucas, nuestro segundo hijo, que vivían, bueno, sigue viviendo a la misma distancia, a 25 cuadras de ahí. Así que él se venía caminando, le escapaba a la policía y se venía a trabajar al templo. 3 personas durante toda la pandemia trabajaron en el templo. Y por eso nunca paró. Nunca paró, como la palabra lo dijo. Nunca Y yo paró. tenía la camioneta, yo iba a buscar cemento y ya. Estábamos levantando muros en ese momento. Pastor, cuéntame un poquito. Tú dijiste de las piedras, ¿no? Ujú. Que las piedras ustedes la tomaron Cuando se levantaran los gigantes, los Goliat. y me imagino que fueron muchos. Alcanzaron juntos las piedras. sí. Cuéntanos uno. Bueno, uno de los gigantes, por ejemplo, fue las cabriadas. El montaje de las cabriadas, que para serte honesto, yo como constructor, como nunca habíamos hecho una estructura de esa dimensión, para que tengas una idea, querido pastor, la cabriada tiene 58 metros de largo. Estamos hablando de la herrería. Del techo, exactamente, la estructura de techo. Ah, ok. La estructura de techo. Entonces, pues, uno de los gigantes fue
armar esas cabreadas, fue armarlas esas cabreadas. ¿Por qué? Porque no hay estructura que tenga 58 metros de largo, la tenemos que armar. Y eso lo armamos nosotros en el predio. De hecho, toda la estructura la armamos en el predio. Hasta la estructura de las butacas, de todo lo que tiene que ver con las caderas, dijera mi amigo, las armamos nosotros en el techo, en el predio. Entonces, armar eso en paños de 12 metros, porque el ángulo tiene 12 metros de largo y no tiene más, y eso se arma con ángulos, fue todo un desafío, Empalmar los tramos de 12 metros, darle el ángulo correcto, la pendiente correcta, y después, una vez armada abajo, porque la armamos en el mismo predio, en el mismo templo, en el mismo auditorio, ahí la armamos para que desde ahí mismo la pudiéramos levantar con una grúa y colocarla sobre las columnas. Fue un Goliat ese. Porque no tienes columna no medio de No tienes columna, no tienes. No. No, claro, siempre el sueño con ella fue que el templo no tenga columna, ¿no? Habíamos ido a otros templos y siempre una columnita, otra columnita, dijimos, no tiene que tener columna, por una cuestión de visibilidad, ¿no? De hecho, el piso es inclinado, así tipo cine, entonces, pues, la idea es que no tenga columna. O sea, levanta... Fuente de Vida hoy es de las más grandes de San Martín Sí, en San Martín sí somos los más grandes. Agora, uma igreja se constrói não somente com o templo, Una iglesia no se construye nada más con el templo, mas principalmente com a igreja em si, com pessoas e líderes. pero Eso- más que todavía con la gente, con las personas. E eu sei que vocês são especialistas nisso, né? Que toda vez que eu vou lá eu fico assim, como a rainha de Sabá. Yo sé que de ustedes boca son abierta. especialistas en tratar con la gente, porque siempre que voy allá me quedo un poquito como que la A rainha de Sabá. como que la reina de Sabbat, ¿verdad? Eu queria que vocês entrassem agora um pouco e falassem do hoje, né? O que vocês têm em sistema, como vocês fazem tão bem o sistema desde quando pega e faz todo o processo até formar o líder. Entonces yo quisiera un poquito que hablara de hoy en día, cómo están las cosas, desde que toman una persona y la llevan todo el proceso hasta la formación del liderazgo. Bien, justamente cuando recién mi esposo, Pastor Daniel, comentaba de la frase de mi esposo mientras la construcción que estábamos construyendo para 100 años, yo creo que se puede construir una estructura para 100 años, pero si no se tiene la estructura de liderazgo y de gente para ese mismo tiempo, te quedas con algo que hemos visto y son museos, Amém, é verdade. iglesias que son museos porque quedaron las estructuras, pero ya la gente no está. Entonces creo que esa es la base de todo, o sea, hacer una estructura para 100 años, pero hacer una estructura y un legado en liderazgo, en gente, para que mientras dure la estructura, dure la otra también, ¿no? Eso es un poco el desafío que tomamos cuando también mucha gente nos bendijo y fuimos aprendiendo a esto y a no cometer errores que vimos también cuando éramos jóvenes, a no cometer esos mismos errores, ¿no? Exactamente. A aprender a amar a la gente, a confiar en la gente, más allá de las traiciones y de todo lo que siempre van a estar en un ministerio, porque siempre ¿Allá también están... pasa? Sí, pasa exactamente igual. Un poquito. No, pero con la diferencia que hay siempre uno contra 11. Hay 11 buenos. ¿Verdad? Los Judas siempre son el 10%. Menos ¿verdad? todavía. Entonces, bueno, hemos logrado este sistema de trabajo, ¿verdad? Nos ayuda para, por ejemplo, cuando una persona llega el domingo, desde hace más o menos 10 años, nosotros hacemos llamado a la gente que viene por primera vez. En cada reunión hacemos el llamado a la gente que vino por primera vez. Y delante del Espíritu Santo, en estos 10 años, nunca es que no hay nadie. Siempre hay gente por primera vez. Ese es un principio de fe. ¿Y cómo es el seguimiento para esta gente que viene por primera vez? La gente viene por primera vez ese domingo, entonces se le da la bienvenida, se le dice, bueno, toda la gente que haya venido por primera vez levante la mano para saludarla, la gente levanta la mano, entonces decimos, bien, ahora dése vuelta y atrás hay unas banderitas blancas,
Usted diríjase a esas banderitas blancas que se le va a dar la bienvenida. Esas banderitas blancas, la gente de consolidación, el equipo de consolidación que lo lleva al Salón Vendimia. En el Salón Vendimia se le hace la bienvenida, entonces ahí se le hace aceptar a Jesús como su Salvador y se le toman los datos, ¿verdad? Una fichita que nosotros le llamamos el acta de nacimiento. Eso proféticamente Amén. no es una ficha, sino es el acta de nacimiento. Entonces, con ese acta de nacimiento, el día lunes, la gente de consolidación se junta en el equipo de consolidación con las actas de nacimiento a ver, demandarle a esa gente 2 personas que lo visitarán por 4 semanas a sus casas, ¿no? Entonces, más o menos un promedio son más o menos entre 15, 18 actas de nacimiento por domingo que llegan por primera vez. Entonces son personas, ha habido domingos que tenemos 40, ha habido domingos que tenemos 10, ¿verdad? Por eso digo el promedio. Promedio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Daniel invitó a una persona por primera vez, ¿verdad? Entonces, decimos, si alguien en la red de Daniel puede ir a visitar durante 4 semanas a esa persona, genial. Se lo deja en la red de Daniel, que fue el que lo invitó. Porque la persona siempre tiene contacto con quien lo invita, ¿verdad? Entonces, si en la red de Daniel no hay alguien por trabajo, por que no lo pueda ir a cuidar, ir a visitar esas 4 semanas, entonces se rompe línea, nosotros le llamamos rompemos línea, y se busca de cualquier otra célula, de cualquier otra red que lo pueda ir a visitar. Esas 4 semanas no son relativas, pueden ser 6 semanas. ¿Por qué? Ejemplo, la persona que vino por primera vez, camionero, no está las 4 semanas. Ajá. ¿Ves? O sea, justo el día. Entonces, esa consolidación puede llevar hasta 2 meses, porque cuando el hombre viene, recién se lo puede juntar, ¿verdad? Entonces, después que se hace el proceso de consolidación, ¿de qué habla la consolidación? Son 4 ministraciones básicas. El arrepentimiento, la sangre de Cristo, por qué congregarme, la salvación, ¿verdad? Entonces, después que pasa la consolidación, se lo pone o se lo deriva a una célula, a un grupo pequeño, porque cuando, por experiencia, ¿no? Hasta hace algunos años yo conocía a toda la gente. Hoy, en el viaje que fuimos a Italia, un domingo, yo pregunté el día lunes, ¿cuántas actas de nacimiento tuvieron hoy? 46 actas de nacimiento. O sea, que cuando yo volví a la iglesia, habían 50 personas que yo nunca las vi. Sí, ajá. ¿Verdad? Entonces, creo que cuando una iglesia pasa a las 100 personas, ya el pastor no conoce a todo el mundo. Sí. A la familia, a los nombres. Yo hasta hace unos años yo sabía el nombre de toda la gente. Eso fue un proceso mío con el Señor de no conocer. Pero ¿qué pasa? Hoy yo tengo un equipo de consolidación y de coordinación de células que sí o sí conocen a toda la gente. La conocen. Entonces el grupo pequeño que hace que si la gente no tiene trabajo, está en necesidad de enfermedad, necesita que alguien vaya a ungir su casa. Hubo algo. O un remedio que justo hace falta, hay un remedio urgente o algo. La gente tiene la asistencia en el grupo pequeño como si tuviera su iglesita de 50 personas. Amén. ¿Ok? Esa es la idea, que la gente se sienta en una iglesia grande que no es un número, sino que es una persona a la cual se la cuida, se la ama, acompañada, se la acompaña. Consolidada y discipulada. Pero me imagino también que llegan para ustedes entre este grupo de gente que va por primera vez, puede que va también personas que ya son cristianos, ¿no? Exacto, sí. Gente que se reconecta. El acta de nacimiento dice algo. El acta de nacimiento dice, ¿usted asiste a alguna otra iglesia? Ok. Si la persona dice sí, entonces el consolidador la insta a que vuelva a su iglesia, ¿verdad? Si la persona dice no, el problema fue hoy, ok, que su pastor le dé como una salida o
O que hable carta, con su pastor que hable por lo con su menos, pastor y salga por la puerta. Que salga bendecida, digamos. Esa es la idea. de alguna manera. Muchas reconexiones también. Otra pregunta que me hizo. Si la gente es cristiana, dice, pero yo ya soy cristiana desde hace 20 años. No importa. El proceso de consolidación se hace igual. ¿Por qué? Porque si yo fui consolidada, yo voy a aprender a amar a las personas y lo voy a hacer. O sea, el proceso de consolidación no se salta aunque la persona esté cristiana de 10 años. Porque me imagino que se trata de conocer la iglesia, ¿verdad? Y de conocer a la visión y persona, todo. la visión y todo. Entonces, no se saltan procesos. Y aprende cómo a ella o a él lo consolidaron para que esa persona mañana cuando crezca un poquito nosotros lo enviamos a consolidar a otro. Entonces que sepa cómo se hace. Mañana será él un consolidador. Entonces que sepa cómo hicieron con él para él hacer con otros. Y a pelear a la gente. ¿A qué le llamo yo pelear a la gente en la fe? Ejemplo, tuvimos un testimonio de una persona que viene por primera vez, el matrimonio, y él se anota, pero no quería saber mucho. Entonces la persona que lo iba a ver, él veía por la ventana y le decía a la esposa, dile que no estoy. Entonces él se iba, la persona se iba. Segunda semana, y otra vez vino, miraba por la ventana, decirle que no estoy. La persona se iba. La cuarta vez que él ve, él cuenta su testimonio después, ¿no? Ajá. Entonces él dice que pensó, pero esta persona, La cuarta vez. la cuarta La vez cuarta que vez. tomó su tiempo para venir hasta mi casa, entonces él pensó para él, ay, pobre hombre, le voy a abrir la puerta, porque ha tomado tiempo 4 semanas y ahí abre la puerta y lo atiende y bueno, y se ganó toda la familia. Wow. Aleluya. Qué bonito. O sea, el consolidador está entrenado Para pelear las vidas. espiritualmente y naturalmente. Orar, ayunar y ir hasta que la persona se rompa todo lo espiritual. Amén. Me están enseñando, Daniel, ahorita. A Yo pe- si voy 2 veces, la tercera ya no voy. Depois disso, continua um outro processo, não? Claro, en el proceso, cuando se lo pone en las células, se va a un retiro que se llama el renacer. El renacer está basado en 1 de Pedro 1:3, que la Biblia dice renacer a una esperanza viva. Ese renacer es un retiro donde se ministra sanidad interior, liberación, Espíritu Santo, entonces Perdón. el perdón. Entonces la persona sale con todo un proceso. Pero Un renuevo. ¿Es algo parecido con el G12? No. No, nada que ver. No, de hecho todas las charlas son propias. Las ministraciones de la son casa. nuestras. Sí. Nuestras que el Espíritu Santo bajó a nuestra gente. Sí. Bajó a nuestra gente. Después de eso, la persona empieza escuela de introducción discipular. Ahí los módulos. Claro, la escuela, que tenemos una escuela bíblica, ¿no? Solamente que le hemos dado un formato de escuela, con un director de escuela, con preceptores, con profesores. Entonces... Con presentes y ausentes. sí, también. Sí. Según los módulos no puede faltar más de tantas veces, ¿no? Las personas pagan por esto. No, todo sin cargo, todo sin cargo. ¿Y cuánto tiempo es el 2 años, son 4 semestres, son 4 módulos, con una clase por semana o cuántas? una clase por semana los días miércoles. Entonces, bueno, un poco de la escuela, lógicamente, del primer semestre al 4º semestre va teniendo su cátedra creciente. material también es propio de ustedes. Sí, es propio. Sí, es nuestro. Sí. Lo podemos compartir con todos los que quieran, no tenemos Lo hemos compartido. Sí, lo hemos compartido. Pero Compartimos el renacer, compartimos todo el material que alguien Si quiera. lo Lo hablas en compartimos. portugués, lo quiero. Bueno, yo te lo doy, vos lo traducís. Acá el amigo te va a ayudar a traducirlo. ¿Y hay algo más? ¿Alguna pregunta más? Agora que a gente já falou, né? A gente falou do início, né? A gente falou do presente. Eu queria saber agora sobre o futuro. O que é que Ahora que vocês ya hablamos un pensam? poquito del pasado, del presente, ¿qué piensan para el futuro? antes de contestar esa, quisiera contar algo en el proceso de la construcción. En el proceso de la construcción, en medio de todo el proceso de construcción,
mi hija tuvo cáncer. Mi hija de 20 años le agarró un cáncer que quedó paralítica. Y ese fue un proceso muy duro en medio de toda la construcción. ¿Qué era el cáncer? ¿En qué área del cuerpo era? En la ingle Hola. de la pierna. Ajá. Y ella ya con morfina no soportaba los dolores y entendimos de que fueron 1 año y 8 meses de no poder caminar, del dolor, de gritar todas las noches en medio del proceso de la construcción. Wow. Entendimos después, Otro gigante. sí, que fue Sin duda. para desenfocarnos como papás, ¿verdad? Sin Y duda. como lo que Dios había mostrado para hacer. Antes de ir al final quería decir que en medio del proceso también estuvo eso. Bueno, de hecho Dios la sana y al mes se casa, y con una boda ya preparada, ¿no? Wow. El que hoy es el mejor yerno del mundo, el asador. Él es. Para ir a tu pregunta, Pastor Dani. El futuro. Sí, el futuro. O sea, yo creo que hay distintos futuros. No sé los próximos. Te voy a contestar el futuro inmediato. ¿Está bien? El futuro inmediato. La Casa Fuente de Vida hoy tiene un desafío que justamente, bueno, el Señor me ha improntado para que podamos con ella comenzar ahora en agosto. Estamos a fin de junio. No, estamos a fin de junio, sí, claro. Sí, sí. Ahora, en 60 días más, poder empezar con la construcción de un centro de rehabilitación de adictos. Tenemos el nombre de hace muchos años ya, porque fue una palabra profética también que en algún momento, estando en un movimiento espiritual, Dios nos da una palabra profética. El centro se va a llamar, o ya se llama, Adictos a su Presencia. Adictos a su Presencia. Aleluya. Sí, así se va a llamar, o se llama, digo, porque... ¿Ya tenemos el terreno? Sí, tenemos el terreno, ya tenemos 2 hectáreas para eso, que el Señor también nos permitió ya. ¿Cerca de la iglesia? Está a 3 kilómetros. En la misma calle. En la misma calle a 3 kilómetros, sí. Él conoce, el Pastor Paz conoce, y justamente lo que quería decir es que esa área o esa parte de trabajo con adictos y todo lo más, la iglesia ya lo viene haciendo de hace rato. Hay una de las áreas de la casa tiene 18 áreas de trabajo. Una de ellas se llama Recuperando la Identidad. Ellos trabajan los días viernes, trabajan juntamente con toda gente adicta. Ambulatorio, es un sistema ambulatorio no internado, por supuesto. ¿Y cómo va a ser la captación de esta gente? No, la captación no sobra. O sea, vamos a tener que frenar la captación. No, hay que frenar la captación. Hoy tenemos 45 personas en el proceso de Recuperando la Identidad todos los viernes. Muchos de ellos nunca han ido a una reunión. No vienen a la iglesia, solo se enteran del proyecto, o sea, ¿Pero ellos ahí llegan o ustedes van por ellos? No llegan. Llegan porque el primo le avisó, el vecino le dijo, se corre. Me imagino que esta gente ya llega dispuesta a entrar a un cambio. Sí. Si no querés, no te vamos a ayudar. Si no querés, no te vamos a ayudar. Tenés que querer. Sí, tenés que querer. Entonces lo que estoy queriendo decir es que necesitamos hoy la otra estructura. No solamente la estructura edilicia, que es con la ayuda del Señor la que empezaremos ahora, sino también la estructura humana espiritual para atender eso. Porque no es lo mismo un ambulatorio los días viernes 3 horas que 24/7. Sí. No es lo mismo. Eso está morando. Hay un gigante por ahí que voy a necesitar una piedra. Pero bueno, entendemos que así como el Señor en estos años nos dio la estructura no solo edilicia para el templo, sino la de la gente, los equipos de trabajo. La de la humana, también será en Adictos a su Presencia, ¿no? En San Martín, ¿cómo está esto del tráfico de drogas y todo? Como en todos lados. Sí. Muy fuerte. Es abundante. Muy fuerte. Es abundante, sí. Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. En todos los estratos sociales. Sim. Essa é a verdade. Agora, a gente já indo para o final, eu queria que você desse uma palavra de ânimo para o pastor que está começando agora. Ahora que ya vamos entrando ya al final, yo quisiera que pudiste dar una palabra de ánimo a pastores que nos escuchan. Antes yo puedo hacer una pregunta. Sí. Antes de este tema, me gustaría que hablara un poquito, porque así, mira, cuando ustedes estaban hablando de los principios,
me hicieron regresar 25 años atrás en México, ¿sabes? Que también, igual, así. Claro, Parece que estaba escuchando a ustedes hablar claro. y me acordé también de estarmos con 3 familias en una célula y de ahí se empezó la iglesia, güey, son 17 iglesias allá, son Gloria a la Dios. iglesia central, es 1200 personas. Gloria a Dios. Entonces me quedé así recordando de todo esto, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. por esto me viene la pregunta, antes de Fuente de Vida, Ujú. antes de Fuente de Vida, ¿qué les llevó a estar ahí con esas 8 personas? ¿Ustedes venían de ¿Qué onda? Bueno, venimos. Dale. Antes de eso, él es tercera generación de cristiano. Su abuelo ya fue misionero italiano en Argentina, ¿no? Yo no. O sea que él, al ser tercera generación, nos casamos y estábamos en el Señor, íbamos a una iglesia, Él te llevó al buen camino. Sí, sí. al buen camino. Yo soy su No, segundo no, no. salvador. Mi abuelo me llevó al buen camino, mi abuelo. No, pero ¿quién te salvó? No. Mi abuelo me llevó al buen camino. ¿Ok? Entonces, cuando nos casamos y trabajábamos en una iglesia, nos ungen en esa iglesia de pastores, bueno, por distintas circunstancias que uno, como dije, vio y dijo, nunca esto uno lo tiene que repetir. Pero bueno, por distintas cosas, llegó un día que dijimos, ok, vamos a seguirnos congregando, pero no queremos ver más nada con el servicio, nada. Vamos a ir a una iglesia, nos vamos a sentar atrás con nuestros 3 hijos y vamos a escuchar el sermón. No, vamos a tratar de no saludar a nadie para no tener problemas con nadie. De hecho, nos sentábamos en la última fila, Decían ¿verdad? amén. Nos sentábamos en la última fila, un templo grande, en la última fila. Decían amén Y nos y huíamos, ¿verdad? Hasta que un pastor Como si uno pudiera huir del llamado. ¿verdad? Exacto, ese era el tema Algo que así. no lo sabíamos. Eso pasó por 6 meses, pastor. Ajá. 6 meses hicimos eso. Teníamos 24 años. Un pastor que habíamos conocido se había ido a Buenos Aires, no sabíamos nada de él, pero Dios le habla. Estando en Buenos Aires, en la capital de Argentina, Dios le habla de nosotros. Él toma un colectivo, viene a Mendoza y nos busca. Iba a nuestra casa. Entonces, ¿qué estábamos ¿Estamos haciendo? hablando de qué distancia? 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Wow. 1000 kilómetros. Entonces él viene a nuestra casa y la que más cerrada estaba era yo. Entonces él habla conmigo y me dice que si yo no cumplía el llamado que Dios me había hecho, que no creyera que mis hijos iban a continuar en el Señor. Wow. Y para mí no había nada más espantoso que pensar en mi mente que un día mis hijos no podían estar con el Señor. Ajá. Entonces eso me asustó, me dio mucho temor. Entonces yo le dije a él, ok, ¿y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Le dije, ok, quiero servir a Dios, ¿qué hacemos? Él dijo, yo conozco una familia que vive en ese pueblito, que está, ¿pueblito de cuántos habitantes? No, 3000. Habitantes, Chiquito. una familia que se apartó del Señor, pero que si yo hablo con ellos y le digo que ustedes van a ir, Él los va a recibir. Esa es la casa y el comedor que comenzó la iglesia. Y esa es la familia de que estamos Y Esa es la ahí familia comenzó que Fuente de hoy- Vida, que la tenemos en video y demás. Y esa hasta hoy está. Y ellos dijeron para nosotros, cuando nosotros vamos a hablar con ellos, dijimos, mire, vino el pastor fulano de tal y nos dijo que ustedes nos iban a recibir. A ellos lo amaban a ese pastor. Sí, nomás. Entonces dice, ok, nosotros lo recibimos, pero si ustedes algún día se van, nosotros no congregamos más en ningún lado, dicen ellos. No, nosotros no nos vamos a ir. Y ahí con él era un matrimonio y su hijito. Y nuestro matrimonio, nuestros 3 hijos, éramos las 8 personas. Claro, nosotros 5, ellos 3. Usted predicaba para ellos. Claro. Por favor, no falte. decía. Claro, vale. Pero bueno, el Señor fue bueno. Así fue antes de Fuente de Vida. No, está bien, porque digo, las historias son muy... Yo me emociono mucho con las historias de los principios, porque uno Sin duda. tiene poquito de ser, ¿cómo se dice? Plantador de iglesias. Ujú, sí, plantador de Todos los iglesia. países que hemos ido, Dios nos ha puesto ahí a A empezar, a comenzar un... picar piedras. A decimos picar en piedra, Sí. pica piedras. México, Pica piedra piedra, y sí. todo esto, ¿no? Genial. Y Así. yo sé que es muy...
que es muy bonito, pero muy difícil. Muy difícil. Y nosotros en México, por ejemplo, cuando empezamos, no queríamos empezar una iglesia. Éramos un grupo de una célula de una iglesia. Y no teníamos la intención, queríamos ser una célula de la iglesia. Claro. Pero nosotros empezamos a hacer cosas y a evangelismo en las calles y a llevar comida a la gente y se llenó de una manera que... Y el pastor principal se enceló. Claro. Se enceló y hubo que hacer, fueron empujados. Claro. Entonces, por eso, Sí, por eso creo que los procesos son muy terribles. En un momento cuando estábamos en el segundo salón, tuvimos una situación una crisis muy difícil, porque se había convertido mucho de nuestra familia y eran los músicos. Y cuando decidimos trabajar con el sistema de discipulado, con la visión del discipulado, la célula. Que era lo peor de ellos, que estaban en la alabanza y decir, o sea, que Dios, el ministerio no es la guitarra ni es el órgano, sino predicar y salvar y formar discípulos. Entonces, cuando empezamos con esa visión, ellos agarraron su guitarra, su órgano, todas sus cosas y nos dejaron solos y se fueron. Cuando eso pasa, yo dije... no, o sea, si mi familia no va a estar conmigo, ¿de qué sirve esto? Y ahí está esa gente que uno estaba formando, que hoy está con nosotros de hace 21 años también, y es la pastora Sandra. Ella no era pastora, y ella me abraza y me dice, ¿qué importa que se hayan ido todos los del altar? Esta casa Fuente de Vida se abrió porque Dios la formó. La abrió. La formó. Porque Dios es su fuente, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a seguir adelante. Y cuando ella me dijo eso, yo reaccioné y dije, tiene razón. Y ahí comienza en el altar nuestros niños con 10, 12 años a desafinar todo, pero a empezar a tocar y a cantar. El Abel y el Luca, bueno, el Luca es baterista desde los 5 o 6, el Luca es baterista de los 5, siempre le gustó la batería. El órgano. Y el Abel, el órgano, que en ese momento estaba ahí empezando. Y mi sobrino, Macarena, Matías, que hoy es pastor en la iglesia Fuente de Vida Guaymallén, cantando y ayudándonos. Tenían todos 10, 12 años. Ahí empezamos de vuelta. Aleluya, amén. Sí. Ahora sí, la pregunta para que ores. Que pudiera oramos. una palabra. Una palabra. Sí, claro que a los sí. pastores que nos escuchan. Oramos. Una palabra de ánimo. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que el desánimo es el mayor y el peor enemigo de nuestra fe. Esa es la realidad. Yo lo puedo ver, o lo podemos ver todos a Jesús, cuando va a orar al monte, y dice la Biblia que le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Yo creo que el sudor del hombre que está como abandonado, como desamparado, como descuidado por el cielo aparentemente, lo pasamos todos los ministros y todos los pastores, pasamos por esos momentos difíciles. Si hoy fuera tu momento, ese que estoy planteando, si hoy fueran esos días, lógicamente que tengo una palabra para vos, y lógicamente que lo que te tengo para decir es que si Dios te llamó, yo digo esto, tengo un mensaje que se titula así: al que Dios llama, acompaña hasta el final. Amén. Al que Dios llama, acompaña hasta el final. Por lo tanto, mi ánimo en tu fe es decirte, si te consideras un elegido por el Señor para su servicio, para su tarea, para su confección del reino o ayuda del reino, crecimiento del reino aquí en la tierra, si sos uno de esos hombres o mujeres que me estás viendo ahora mismo o luego en diferido, lo que te tengo para decir es que Dios te va a acompañar hasta el final de tus días. Amén. Hasta el final de tus días. Amén. Y no morirás si no ves tu propósito cumplido en vos. Amén. O en usted, como le pasó a Simeón. Cuando Simeón tuvo a Jesús bebé en sus brazos, él dijo, ha llegado mi final, porque lo que se me había profetizado
lo acabo de vivir, por lo tanto, ahora sí me puedo morir en paz. Así que no te vas a morir, amado, hasta que el propósito de Dios, los designios del Eterno, que Él haya delineado en tu vida espiritual y por lo tanto natural acá en la tierra, se cumplan en tus días en el nombre de Jesús. Pero yo quisiera orar. ¿Podemos orar ahora? Vamos orar, mas antes de orar, Vamos a orar, pero antes de orar queria só dar uma palavrinha aqui. Sí. quiero dar una palabra. O apóstolo já vai orar por você, mas antes eu queria dar um recado aqui para você. El apóstol ya va a orar por usted, pero antes yo quisiera darte un mensaje. Aqui a gente tem algum material, aqui é o livro que a gente acabou de fazer, tá quentinho. Aquí tenemos un libro que acabamos de imprimir, está nuevecito. E todo o recurso desse livro vai diretamente para o nosso projeto lá no Brasil. Y todo el recurso, o sea, las entradas que vengan para este libro, por este libro, se va todo directamente a nuestro proyecto en Brasil. É um livro que fala sobre armas no espírito, muito bom. El libro es sobre las armas del espíritu, muy bueno. E como você faz para poder trabalhar com todas aquelas que Deus já te deu. Y cómo tú puedes trabajar con todas las armas que Dios te ha dado. Esse aqui é do meu irmão, meu amigo, pastor David Ramaya, Este es de mi amigo y hermano, pastor David Ramaya, que fala das riquezas aqui da terra, como a gente adquirir. que habla cómo adquirir riquezas aquí en la tierra. E o último é a nossa conferência que a gente vai estar realizando agora em agosto. Y este último es sobre la conferencia que vamos a estar realizando en agosto, E a Renew Conference Toronto. que se llama Renew Conferencia de Toronto. Então, Conferencia agosto, renovados, ¿no? Digamos así. Yeah. Renovados de agosto de 20 a 22. 20 y 22 de agosto. Então, contamos com a sua presença lá. Así que contamos con su presencia. E a última coisa é por que eu tô com a camisa do Brasil. No, claro, no Y lo podemos, último es por qué estoy con la playera de Brasil. no podemos dejar de festejar hoy día. Eu posso te dar 3 motivos. Número uno, que los argentinos celebraron la victoria de Brasil. Sí, sí, sí. Este es un milagro. Ah, sí, sí. No somos rencorosos, no tenemos problema. La cosa va a ser el día que nos enfrentemos, nada más. Porque ustedes están primero en la lista, en el grupo, y nosotros también, así que en algún momento Pero ya no vamos a estar en la casa del pastor Daniel. vamos a gritar de Mendoza ya. Vocês veem que o espírito une até o brasileiro e Argentina. o Así es, argentino para así torcer. Eu torci pela Argentina e eles torceram pelo Brasil hoje. Así Para que es. vea que el espíritu une, ¿no? Aunque sea argentinos y brasileños, ¿no? E por último, queria agradecer demais meu irmão, meu parceiro, Muchas pastor gracias. Wagner. Muchas gracias, Wagner. Quiero Muchas gracias, agradecer al pastor. Wagner. Muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Agora vamos para a oração. Se eu posso. Ahora sí, vamos a la oración. Mi esposa va a tener un tiempo de oración y yo continúo orando al final. Amén. Bueno, oramos para todos esos pastores, Sí, esas Señor. pastoras, hombres y mujeres de Dios En el nombre que de tienen Jesús. una asignación, Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios En el que levanta nombre los de brazos, así como un día cuando Moisés, Aarón y Hur le levantaban los brazos. Declaramos que ahí donde estés, el Señor envía a esos Aarón y a esos Hur que te levantan en la fe los brazos para tu asignación, para seguir, y que no importa los momentos difíciles, las traiciones, la gente que no reconozca tu trabajo, sino el mirar al blanco, como decía el apóstol Pablo, que miraba hacia adelante a aquel que le había dado las fuerzas y que le había hecho el llamado. Por eso oramos y declaramos sobre tu vida esa bendición, esas fuerzas como las del búfalo sobre tu cuerpo. Y oramos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Amén. para Sí, que el Señor fortalezca tu vida. Amén. Señor, y decimos en el poder de la palabra y en el poder de la unidad, Señor. Aquí habemos 4 personas de fe Amén. y nos unimos en esta fe para bendecir tu Amén. vida. Amén. Pero también en esta bendición yo digo
que viene el Espíritu Santo a traerte estrategias divinas para resolución de situaciones, de problemas. Señor, estrategias del cielo. Amén. Padre, que te van a permitir visualizar por dónde vendrán los recursos, Señor. Recursos económicos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recursos físicos, Amén. recursos de mano de obra, recursos de armado, en el nombre de Jesús. Recursos, Padre, humanos, de gente, para la resolución, para la ejecución, para el levantamiento. Señor, sea de las construcciones físicas o de las construcciones espirituales, Señor, de armados de proyectos espirituales, de armados de estrategias de espirituales, de evangelismo, de ganancia de personas, Señor, de salida de calle. Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús para que la gracia del Eterno te cubra, te bendiga en el nombre de Jesús. Y otra cosa, para que la paz del Señor te inunde desde la cabeza a los pies, te inunde la paz en el nombre de Jesús, para que ningún espíritu que te turbe la mente y el alma te haga confundir o te deje desafinado el oído, para que no oigas lo que el cielo te está diciendo. Oramos y bendecimos en el nombre de Jesús tu presente, tu hoy, pero tus días por venir. Padre, declaramos camino abierto delante de los pies de aquellos que se han desafiado, seguir caminando, seguir construyendo, seguir avanzando. Soltamos la palabra en el nombre de Jesús, que los desiertos, Padre, en los desiertos de las vidas de aquellos que están emprendiendo desafíos espirituales, en los desiertos aparecerán los ríos de Dios para fluir y para poderte proveer del agua en el nombre de Jesús. Y decimos, Padre, que como año de pozos abiertos, que es este año 26, se te abrirán los pozos delante de tus pies en el nombre de Jesús. No dejes de cantar sube pozo, porque subirá delante de tus ojos por tu fe y a través del poder del Espíritu Santo. Te bendecimos aquí como equipo y como mesa espiritual ministerial. Te bendecimos y declaramos que el favor de Jehová se deja ver en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Amén. 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 Gracias, Amém. Señor. Então, queridos, você foi bendecido com essa palavra. Gracias, Então, Señor. reparta, mande para alguém, faça parte do nosso ministério, usando o dedo, só simplesmente o dedo, e encaminhando isso para alguém. Así que si has sido bendecido con esta programación, con esta palabra, todo lo que necesitas usar es tu dedo para compartir y enviar a las personas. Bendiciones, Deus lo bendiga Dios te muitíssimo. bendiga, Dios te bendiga, Bendiciones. bendiciones. Ok.